Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los últimos años del gobierno de Salomón habían generado un clima de descontento. El pueblo debía pagar altos impuestos para sostener la numerosa corte y trabajar gratuitamente en las obras de construcción del rey. La idolatría era un escándalo para los que se mantenían fieles a Yahvé. Todo esto fue generando la gran crisis que el profeta vaticina. Más tarde, las 12 tribus se dividirían, quedando 10 por un lado y 2 por otro. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, estamos ya en esta quinta semana del tiempo ordinario. Le pedimos al Señor que podamos aplicar a nuestra propia vida lo que nos dice justamente la palabra del Señor. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad.
Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En cierta ocasión, Jeroboam, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino al profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano y te daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Escuchemos la voz del Señor. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante, y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía ellos, más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermoso como siempre el Evangelio de San Marcos en este capítulo. En primer lugar, un Jesús que está siempre también caminando. Recordemos que es una de las características que nos pone el evangelista Marcos, un Jesús en movimiento, un Jesús en acción. Dopitai veñan de yara lleva. Hategu,
porque tiene ese deseo y también siente esa obligación, queridos amigos, de hacer llegar la palabra de Dios, la buena noticia, el evangelio del reino a la humanidad. Y entonces ahora dice, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Y aquí aparece este personaje, segunda parte, un sordo mudo. Y esa es la actitud, ciertamente, porque aquí lo que está queriendo decir, queridos amigos, es que nosotros somos los sordomudos. Es decir, entonces no demostramos, porque pronunciar, anunciar, evangelizar, dar a conocer la buena noticia, Ñamozarambilla y Coacaya, Zapucay, etcétera, etcétera, el evangelio de Jesús es la misión principal del cristiano. Pero añade dos cosas, sordos a mudo, nañandui, nañandusei, hanaña proclamasei, nañamombeusei, nañayaposei, peñande yaro yere añande. Pero hay una cosa interesante, queridos amigos, y esto es lo que tenemos que pedir. Le pidieron al Señor. Y ayer entonces peñande yara, peiga tu amuaisa, la yande ayepa, la yacueramí del oído, ayacueramí entonces de la mudez, escuchar su palabra. Peñande yarañe ayepa, tu que peñande apetu ume peñande coebe, que nos cure de esa sordera, queridos amigos, porque nosotros también decimos tantas veces, sino que tiene un corazón duro, tiene una cabeza dura, acá talla de y entonces no queremos cambiar. Eso quiere decir la sordera, queridos amigos. Y al mismo tiempo la mudez, ¿por qué? Y porque nos cuesta decir. Muchas veces anunciar las cosas lindas del Señor que ha obrado en la vida de la humanidad. Parece que todo esto tiene que ser nomás luego así y no reconocemos y no nos damos cuenta que el Señor nos ha regalado tantas cosas maravillosas. Esa es entonces la vida que nos ha dado y hay que manifestarlo. Y por otra parte también, queridos amigos, tenemos que tener la valentía y la fuerza en el corazón, la fuerza de Dios. Pea si yo que fuera, pea con ahí pone. Pea con yandé, entonces ya mejorana. Pea coger a mondaja, pea con ya polla. Pea con entonces no pertenece, no pertenece. Pea con Itaipú, pea con Yacineta, pea con riqueza del Paraguay, pea con riqueza del país. Pea con ahí de un amiguito. Pea con ahí vende correlive en Guarante. Es del país. Ya hay puruponana. Pea con ahí con Yamongarujanguá, a los amigos o a los amigotes. Sino que verdaderamente esto es la omiente bebé siempre y repartir como si fuese entonces cuestión privada, ¿entiendes? De por te oí venían de apetebele y que tú lo calculamí en la comunidad, ¿verdad, queridos amigos? Siempre digo la ñaimeo bebé, entonces ella pensaba mapa la imponata en día mandi para llevar y que tú la ya poco amba de coja. Entonces le presentan, pero lo más importante es que le piden. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor como comunidad, que el Señor nos imponga las manos, que nos cure de nuestra sordera, que escuchemos. Y esto es hablar de Dios, queridos amigos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿entiendes? Esto no es hablar de política, esto es hablar de Dios. Esto es hablar de la honestidad y hablar de la justicia. Y hablar de Dios significa, porque por antonomasia, por esencia, la definición de Dios es Sedek. Y Sedek quiere decir justicia. Dios se define como justicia. Y entonces, queridos amigos, viene todo un proceso, porque Jesús nos separa de la multitud, nos lleva aparte, pone los dedos en las orejas, con la saliva lo toca a la lengua. Pero este es el aspecto muy humano, quiere decir que Yandeye ya popaitía, el aspecto bien humano, porque estoy bien humano, bien tierra, ahí ya la gente lleva, pero después, segunda parte, después, levantando los ojos al cielo, suspira, ¿verdad? Y pide, Efatá, ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Queridos amigos, pidamos esa última parte que suceda con nosotros. Comenzó a hablar, se le soltó la lengua
y podamos decir normalmente, verdaderamente, lo que el Señor nos está regalando, lo que el Señor nos está pidiendo a través de su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor y adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y aprendamos a ser fieles a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Caray, guasuete, maracatú, meñande yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, etereín de tu paz.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo